Me imagino que sí lo tienen, ¿verdad? Se refiere a poner aquí, se refiere a el patrimonio y sus elementos, ¿sí? Por favor, verifiquen, ¿sí? Dice que el patrimonio lo constituye el conjunto de recursos, derechos, bienes y obligaciones que posee una persona o una empresa a determinada fecha. Forma es la suma de todos los activos menos los pasivos. Al hablar de patrimonio, estamos hablando del concursos que posee una empresa en cuanto a sus derechos, bienes y obligaciones. Y si lo queremos llevar contablemente, es el activo menos pasivo, nos da el capital. Los derechos que tiene la empresa, los bienes que posee la empresa, se traduce en activo no corriente, activo corriente. Estos son los derechos y bienes que posee una empresa. Y obligaciones también lo constituyen pasivo. ¿Qué tipo de pasivo? Pasivo a largo plazo y pasivo a corto plazo. De la diferencia que obtengamos de los bienes, derechos y obligaciones, obtenemos el capital por cada dueño de la empresa. ¿Y cuáles son los elementos? Pues aquí lo vamos. Bienes, derechos, pongámosle aquí, quitemos esta parte, bienes, derechos y obligaciones. Esos son los elementos del patrimonio. Y hacer contabilidad. ¿Qué bienes posee la empresa? ¿Qué derechos posee la empresa? ¿Y qué obligación tiene a corto y largo plazo? Entonces, pongamos aquí esta información, prometo enviárselos. Bienes, estamos hablando de activos, ¿sí? Y obligaciones, estamos hablando de pasivos, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura del estado de situación financiera, ¿cómo se conforma ese estado? Tenemos activo no corriente. Dentro de estos dos elementos, bienes y derechos, ¿cuál se considera un activo no corriente? ¿Los bienes o los derechos? Los derechos. Los derechos. Los derechos. ¿Será cierto? ¿Qué son los bienes que posee? Hay bienes tangibles y bienes intangibles, ¿sí? Los bienes tangibles son aquellos bienes que se pueden tocar, que se pueden palpar, y los bienes intangibles son los que sabemos que existe, pero podemos ver, ¿sí? Entonces, bienes tangibles y bienes intangibles. De los bienes tangibles encontramos el mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, tipo de cómputo, esos son los bienes tangibles. Y los bienes intangibles serían, un bien intangible sería un crédito mercantil, ¿sí? Derecho de llave, patente, esos son bienes intangibles y forman activo no corriente. Y los derechos, ¿cuáles son los derechos de la empresa? Pues cuando vende crédito. Cuando él vende al crédito, ¿qué derechos surge en esa transacción? Cuenta por cobrar.
Cuentas por cobrar. Disculpe. Dígame, diga. Es que se le oye entrecortado, Lick. ¿Así? Entrecortado, entonces, ¿qué? Tal vez es lo que ustedes dicen, cuentas por cobrar, que son los derechos, esos son los derechos que tiene el empresario, ¿verdad? Se constituye como un activo, es decir, el activo se compone con activo no corriente y activo corriente. Los bienes se dividen en bienes tangibles y bienes intangibles, ¿sí? Y las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Son los pasivos. Son los pasivos. ¿Cómo se integran los pasivos? Pues se integran como pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? ¿Alguien me puede decir qué es un pasivo no corriente? Deudas menores. Menos de 12 meses. El no corriente son las deudas mayores. Exactamente, ¿verdad que sí sabe? Entonces, las obligaciones de la empresa, el pago de la empresa a más de un año es un pasivo no corriente. Una obligación corriente es a menos de un año. Estamos, entonces, tiene su clasificación en el estado de situación financiera. Estamos jóvenes, entonces, esa sería la clasificación, los elementos de la patrimonio, ¿verdad? Con base a estos elementos, conjugamos la ecuación patrimonial. ¿Sí? Dice, la ecuación patrimonial es la igualdad que siempre va a existir entre los bienes, derechos, obligaciones y aportación propietarios en cualquier negocio individual jurídica. Y el esquema patrimonial es de esta manera. Se representa a través de la siguiente ecuación. Activo menos pasivo igual capital o activo igual pasivo más capital. ¿Estamos? Entonces, la ecuación patrimonial, esto casi que estoy seguro que viene en el examen de forma de pregunta. Determine la ecuación patrimonial. Entonces, lo que ustedes pueden hacer o tienen que hacer, activo menos pasivo igual capital o activo igual pasivo más capital. Cualquiera de las dos formas, la fórmula es válida. Ahora bien, alguien me puede, conjuguemos esta fórmula. Alguien me puede dar un activo en su forma general, ¿sí? En su forma general. Un activo. Alguien me puede dar un activo, un monto, una cantidad de activo. No importa si es activo corriente o activo no corriente. Si son bienes o son derechos. Activo, tenemos 5,000. ¿Sí? Miren, al final de cuentas, lo que vamos a obtener del estado de resultados, del estado de situación financiera, es esta fórmula. Hacemos tantas cuentas, tanto movimiento contable, al final vamos en un activo, pasivo y capital. Dígame. Dígame. Está grabando la clase. Entonces, dijo el compañero, un activo de 5,000 quetzales. ¿Pasivo de cuánto? ¿Pasivo de cuánto? 3,000. 3,000 quetzales. Ahí estamos. Igual capital, 2,000 quetzales. ¿Miren? Así. Entonces, ahí es donde decimos que toda acción que hagamos sí o sí tiene que cuadrar. ¿Me explico? Sí o sí tiene que cuadrar. Activos
5,000 menos pasivo, 3,000 quetzales. La diferencia es la aportación del dueño de la empresa, ¿sí? Al momento de nacer el negocio, ¿sí? Tiene una obligación de 3,000 quetzales y solamente aportó 2,000 quetzales. Generalmente así es como nacen los negocios o las empresas, ¿verdad? No nacen con un capital neto puro, ¿verdad? Sino que tienen sus préstamos bancarios, se me ocurre poner en el pasivo un préstamo bancario, ¿verdad? Y tiene una aportación neta de 2,000 quetzales. Hagamos esta misma operación en esta otra fórmula. Activo, dijimos activo, 5,000 quetzales igual, ¿cuánto tenemos de pasivo? 3,000 quetzales más 2,000, ¿eh? Entonces, cualquiera de las dos formas es, es válido. Aquí ya estamos entrando estamos haciendo nuestro calendario práctica de la contabilidad. ¿Hay dudas, jóvenes? De cualquiera de estas dos fórmulas podemos trabajar. Miren, activo menos pasivo capital o activo igual pasivo más capital nos da el mismo resultado. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Dice, activo, elementos, activo, conjunto de bienes y derechos con que cuenta una persona individual o jurídica para sus acciones comerciales. En este caso, hay un activo de 5,000 quetzales. Pasivo, conjunto de obligaciones que tiene un negocio individual o jurídico, ya sea a largo o a corto plazo. Y el capital es la inversión original de los propietarios aumentada o disminuida por el resultado de sus transacciones comerciales. Aquí me falta un cero. Estamos, miren. Este es el capital, lo que está invirtiendo el dueño de esa. Y luego vienen algunos postulados o algunos ejemplos. Si yo digo activo a capital, según nuestra interpretación de estas formas, si yo utilizo la fórmula de acción patrimonial, activo igual capital, ¿qué significa, jóvenes? Aquí ya empezamos por favor, el profesional de las ciencias económicas tiene que leer, analizar, interpretar y registrar. Estamos. Entonces, si comprendemos o comprendimos estas dos formas, ¿sí? Muy bien, podemos interpretar qué dice aquí. ¿Cómo interpretamos A igual a C? O ustedes van a ser actores. Estamos. Esto que es una parte de la ecuación patrimonial, la fórmula de la ecuación patrimonial, O igual capital. Pero ¿cuál es la interpretación que se merece? Que no existe ninguna cuenta de pasivo. Que no hay ninguna cuenta de pasivo. ¿Qué significa eso? No hay obligaciones de la empresa. Todo lo que él tiene es de su propiedad y lo está aportando a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene 5,000 quetzales. No tiene deudas. Esos 5,000 quetzales constituye su capital, ¿verdad? Es decir, esta empresa nació de forma natural, es decir, todo lo que tenía el dueño de la empresa lo aportó, ¿verdad? Sus operaciones contables y no tiene ninguna obligación, ¿sí? Estamos.
Entonces, esa es la interpretación que se le da a esta fórmula. Una parte de la fórmula, porque aquí fue activo, pero como no tiene obligación, no hacemos valer esa parte. Ejemplo, el señor Alfonso Portillo invierte en un negocio en Panamá, compra, venta de artículos de primera necesidad por la cantidad de 130,000 quetzales. Aquí hagamos valer, aquí pongámosle 1, numeral 1, cuando no existen deudas, ¿sí? Cuando no existen deudas, el tratamiento es esto: activo, capital, activo 150,000 y capital 150, haciendo valer que no tiene ninguna deuda. ¿Qué pasa cuando tiene deudas? Vamos al 2. Ejemplo 2, cuando existen deudas. Entonces aquí si hacemos valer en su máxima expresión esa fórmula. Activo igual pasivo más capital. El señor Carlos Ruiz invierte 200,000 quetzales en artículos deportivos sobre los cuales existe una deuda fiduciaria de 40,000 quetzales. ¿Qué son las deudas fiduciarias? Pregunto, porque aquí ya le vamos a dar el tratamiento, la cuenta contable, ¿sí? De cada una del enunciado que se nos presente. En este caso nos dice, existe una deuda fiduciaria. ¿Qué es una deuda fiduciaria? ¿Qué es una deuda fiduciaria, joven? ¿Un préstamo? Un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Está diciendo fiduciaria. ¿Cuál es la diferencia por tipos de préstamos? Hay préstamos hipotecarios, préstamos fiduciarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Les digo eso porque esas cuentas contables van a ir retroalimentando nuestro listado de cuentas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una deuda hipotecaria y una deuda fiduciaria? En la hipotecaria es porque deja como respaldo algún terreno y en diaria es porque él mismo es como su fiador, por decirlo así. Que existe un fiador, un acreedor y un deudor, ¿verdad? Es decir, fiduciaria, el acreedor, ¿sí? Tiene que tener un deudor, es decir, tiene que tener un respaldo. Si no llega a pagar esa deuda, a quien le van a cobrar es al codeudor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la deuda fiduciaria. Aquí tiene un activo de 200,000 quetzales y tiene una deuda, un pasivo, una obligación por 40,000 y él aportó un capital neto de 160,000 quetzales. Aquí solo lo estamos viendo de manera general. Estamos. Ya lo vamos a llevar en la parte práctica cuando empezar partidas contables. Estamos jóvenes. ¿Alguna duda? No hay dudas. Aquí dice caso práctico. Si no hay dudas, por favor, echémonos la fumada aquí en cuanto a un caso práctico. Se me ocurre, pongámosle ahí, por favor, anoten. Señor Pérez Prado inicia sus operaciones
contables, perdón, operaciones comerciales, así, activo por 500,000 quetzales. Pasivo por 200,000 y determine el capital con información anterior. Determine a través de la ecuación patrimonial el capital aportado. Entonces, a través de la ecuación patrimonial, el comportamiento de esta información que se nos está dando. $300,000. 300,000. $300,000. ¿En qué? En activo. Me dicen 300. ¿Cuánto? ¿Activo cuánto? 500,000. 500,000. 500,000. Tiene una deuda, ¿sí? Pasivo, aquí dice pasivo, no dice exacto cuál es, cómo fue la obligación, ¿verdad? Pasivo, 200,000 y tiene un capital neto aportado por 300,000 quetzales. ¿Estamos? Si así fuera el examen, así tienen que realizar. ¿Estamos? ¿Verdad que está fácil? No hay duda. Si hay duda, por favor, jóvenes, hagamos un recuento, ¿verdad? Porque terminamos la unidad 2, ¿verdad? ¿No hay? Todo claro, Lick. Oh, claro, me alegro. Bueno, entonces, unidad 3. Por favor, vean su programa si hay algún punto que nos quedó en el tintero para poder retomarlo. Si no, con la unidad 3. ¿No? Bueno. Unidad 3, cuenta. ¿Qué es la cuenta? Dice que la cuenta, con ella se identifica cada uno de los títulos bajo los cuales se clasifican derechos y obligaciones que integran el patrimonio de uno. De acuerdo a su naturaleza, pueden ser activos, pasivos o gastos. Su título se origina de la clase de transacción que se registre y constituye un recurso del que se sirve la contabilidad para concentrar en forma homogénea e independiente las diferentes operaciones que se llevan a cabo en una empresa. Puede decirse también que la cuenta es el registro que se los libros de los aumentos y disminuciones del valor de los bienes. Bueno, entonces, veamos. Ustedes me dicen, ya sabemos que es una cuenta, es la denominación que da para identificar una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, una cuenta de capital, de ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Entonces,
solo a manera de ejemplo, identifiquemos unas cuentas del activo. Por favor, necesito su apoyo solo para identificar unas cuantas cuentas. Uno. Caja. 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 Iba por cobrar. Sí, para efectos de nuestro curso jóvenes, vamos a utilizar la cuenta caja y bancos. ¿Estamos? Entonces, para ir ya asentando nuestras políticas, sería caja y bancos. Otra cuenta de activos, cuenta cobrar, por ahí oí, por cobrar. ¿Qué otra cuenta? Maquinaria. Maquinaria. Equipo. Seguros pagados por anticipado. Papelería y útiles. Seguros pagados por anticipados. Papelería y útiles, oí por ahí. Mercadería alimentarios. Útiles y enseres. Inventario de mercaderías. ¿Qué más? Cuenta promesa. La promesa. ¿Qué es la cuenta promesa, compañero? Es lo que prometen los a la hora de iniciar una empresa, de que aportan 200,000, pero que los 200,000 promete llevar el resto después. Digamos, da 150 y luego promete llevar los 50. Entonces, es cuenta de activo. Pregunto. ¿Es una cuenta de activo? Es lo que dice el compañero, que es lo que se comprometen a pagar los dueños de la empresa. Es un pasivo. Estamos. Porque Entonces, tiene una obligación. exactamente. Entonces, por favor, está bien, está bien, pero está bien registrada en cuenta de activo, no. Estamos. Entonces, aquí solamente cuenta de activos. Cuenta de activos. Gastos de organización, de insumo y constitución. Edificios. Vehículos. ¿A qué saben? ¿Qué más? Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. Anticipa proveedores. Iba por cobrar. Anticipado. Iba por cobrar, ¿qué más? Alquileres pagados por anticipado. Bueno, alquileres. Ahí dejémoslo. Ahí yo sé que tienen más cuentas ahí. Pongamos cuentas de pasivo. Cuentas de pasivo. A ver. Pongámosle uno. Proveedores. Proveedores varios. ¿Varios qué? Acreedores varios. ¿Más? Acreedores no comerciales. Documentos por pagar a largo o a corto plazo.
¿Qué son estos acreedores no comerciales? No, permítame, compañera, aquí acreedores no comerciales. ¿Quiénes son esos acreedores comerciales? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que se origina esa cuenta? Está bien, acreedores no comerciales. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué comerciales? Así como hay cuentas por cobrar no comerciales, también hay cuentas por pagar o acreedores no comerciales. ¿A qué se refiere eso? Son cuentas tan importantes que tenemos que darle el tratamiento especial en nuestros, ¿sí? Porque hay un tema que se llama estimación para cuentables. ¿Me explico? Y la estimación para cuentas simples, dice la ley, el impuesto sobre la renta, que se puede estimar eh, clientes, cuentas por cobrar, siempre y cuando sea del giro habitual del negocio. Y si hay una cuenta por cobrar no comerciales, es que no es del giro habitual del negocio y no está sujeto a estimación. Del lado contrario, también tenemos acreedores no comerciales o por pagar no comerciales. Pero ¿a qué se refiere eso? En términos, la compañera que dijo no comerciales, aquí vamos a remarcar, jóvenes, y ojalá que estén tomando nota para cuando lleguemos, ya no nos cueste interpretar. Esto sale a colación, la misma situación que se merece, ¿verdad? Bueno, una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar o acreedores no comerciales son todas aquellas transacciones que hace la empresa que no tienen nada que ver con su giro habitual, no tienen nada que ver con la compra y venta de mercaderías. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia entre una cuenta por cobrar no comerciales o acreedores no comerciales, sí tienen cabida dentro de la contabilidad, pero que no tienen nada que ver con las transacciones operacionales de la empresa. Por favor, vean los artículos 21, numeral 20 de la Ley de Actualización Tributaria, Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿verdad? Les estoy adelantando por puntos muy importantes y temas que tenemos que tocar en el transcurso de nuestra materia, ¿verdad? Entonces, les hago a colación porque es importante recalcar en estas cuentas que tenemos que ver más adelante. Otro pasivo, Provisiones laborales. ¿qué son las provisiones? ¿Qué es lo que constituye, qué es lo que integra estas provisiones laborales? Pues lo integran los indemnización, bono 14, aguinaldo, vacaciones y otras ventajas económicas. También es un punto muy importante que tenemos que ver en el transcurso de este. ¿Qué otra cuenta? Hipotecas. Hipotecas, ¿sí? Hipotecas, préstamos, que son los fiduciarios, ¿verdad? Documentos por pagar, ¿sí? Es otro. IVA débito. IVA débito o IVA por pagar, ¿sí? Ya cuando manejemos los tipos, ya podemos decir débito, IVA crédito, IVA por cobrar o IVA pagar. ¿Qué más? Otra cuenta y nos quedamos ISR ahí. por pagar. ISR, IR por pagar. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a capital. Vamos a la cuenta capital. ¿Se dan? Miren, hicimos un balance de saldos aquí. Bueno, capital. ¿Cómo está conformado?
¿Cómo está conformado el capital, jóvenes? Capital variable. Acciones. Cuenta capital, generalmente lo reconocemos como señor tal, ¿verdad? Porque como es una empresa de tipo individual, cuenta capital, señor XX. Pongan el nombre ustedes. ¿Qué más? ¿Qué otra integra el capital? Reserva legal. ¿Perdón? Una reserva legal. Reserva. Bueno, me voy a quedar ahí con reserva legal. Pregunto, en un negocio de tipo individual, en este caso, mejor pongámosle nombre aquí, para que no quede. Cuenta capital, señor Ricardo, se me ocurre, para no poner XX. Este señor constituyó una empresa, un negocio. ¿Aplica aquí la reserva legal? No. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Aplica la reserva legal? Y que eso no es Pregunto, por los porque ese regímenes en también. el que está constituida la empresa. No. Aquí no tiene nada que ver Sí, el red. Lee, creo que ¿Sí si no aplica? tiene la capacidad de pago, se puede tomar de su reserva legal para hacer cumplir. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La pregunta es, en una empresa de tipo individual, ¿aplica la reserva legal? Porque ¿de dónde nace la reserva legal? Nace de las ganancias, ¿verdad? Si dentro de las operaciones contables de la empresa durante un año obtuvo ganancias, pues el artículo 36 del Código de Comercio nos dice que tenemos que reservar un 5% de esa ganancia. Si al cabo de 3 años, que sería el 15%, se puede capitalizar. Estamos. Eso es lo que dice el artículo 36 del precio. Pero hay una parte de ese artículo, ¿sí?, donde tengo mis reservas. Y esa reserva es lo que les estoy planteando. ¿Aplica la reserva legal en una empresa de tipo individual? ¿Alguien tiene el Código de Comercio ahí, jóvenes? El primer día de clase Sí, de comercio. tiene el Código de Comercio. Sí. Lea por favor el artículo 36. Por favor. Artículo 36. Reserva de las utilidades netas de cada ejercicio. La sociedad deberá separarse anualmente el 5%, como para formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de rendimiento que no están sujetas a esta obligación. ¿Cómo interpretamos? ¿Se dan cuenta? Yo les digo, yo siempre hago la relación, la parte técnica con la parte legal. Está hablando ahí de sociedades y de la sociedad de emprendimiento, pero no está hablando de negocio De de persona tipo individual. individual, de persona individual, tipo individual. Por consiguiente, mi interpretación es que en las empresas de tipo individual no aplica la reserva legal. Y tiene su razón de ser, porque en una empresa de tipo sociedad mercantil, ¿sí?, contingencias, hay socios, hay inversionistas. En cambio, en una empresa de tipo individual, solamente el dueño de la empresa, ¿sí?, responde en cuanto a sus obligaciones con terceros. Estamos. Entonces aquí no aplica. Entonces no me gustaría
poner como cuenta de capital la reserva legal porque no aplica en este caso. ¿Estamos perdidos? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Entonces, es cuestión de es cuestión de interpretación, jóvenes. Estamos en eso, no aplica la reserva legal en empresas de tipo individual. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay reserva legal? ¿Cuál es el objetivo de querer reservar, ¿sí? Valga la expresión, esa reserva, o de provisionar esa reserva para alguna contingencia de tipo, ¿sí? De tipo sociedad anónima, ¿sí? Para eso. Pero en una empresa individual, si una empresa individual tiene sus problemas, responde por lo que el dueño tiene, tanto en la empresa como de forma personal. En cambio, en una sociedad anónima, los socios responden únicamente a la aportación de sus inversiones en la empresa. Es decir, si yo invierto 50,000 en una empresa y la empresa tiene alguna contingencia, únicamente me pueden quitar mis 50,000 quetzales. Puedo tener más bienes como persona individual, pero eso no me lo pueden quitar en una empresa de tipo sociedad, sí en una empresa de tipo individual. Estamos, de ahí deviene que es importante que una empresa constituya una empresa de tipo sociedad, porque única y exclusivamente responde con la aportación que tenga en la empresa. Estamos aquí, como dicen, en una empresa de tipo, hasta el chucho se va como garantía de las obligaciones que tenga este dueño del negocio. Estamos, bueno, sale a colación porque aquí no hay reserva legal. Entonces, ¿qué más? Tenemos la ganancia del periodo. ¿Sí? Puede ser que tenga pérdidas. Es decir, una empresa en su giro habitual, el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre, puede experimentar una ganancia. Si es una ganancia, viene a dar el capital. Si es una pérdida, viene a disminuir el capital. Estamos. No se puede dar ganancia ni pérdida. O es ganancia o es pérdida en un periodo contable. Me explico, pero una pérdida también forma parte del capital. Luego, qué otra cuenta forma parte del capital? Lo que decía el compañero, ¿qué? Cuenta promesa, me dijo el compañero. Sí, le cuenta promesa. Ahí está, promesa Sí, y... que aquí, una consulta, aquí también entran las acciones, ¿no? No, señor, por favor, por eso es que remarqué desde el principio, desde el primer día de clases, que esta contabilidad va a ser Ah, sí, individual. sí, perdón. Por favor, individual. Ahora, si usted va para auditoría, en contabilidad de sociedades, nos vamos a dar el gusto de ver todo lo relacionado en una sociedad mercantil. En este caso, solamente es una persona empresa. Por consiguiente, si es una sola, aplica los gastos personales. Estamos. Los gastos personales forman parte del capital por la misma situación que es una empresa de tipo individual. Estamos. Entonces, este gasto, como es el dueño de la empresa, le vamos a llevar una cuenta corriente y repercute en el capital que él tiene, en sus ganancias, ¿verdad? Porque si aquí tiene ganancias de 5,000 quetzales y sacó gastos para su persona de 1,000 quetzales, ¿cuánto le queda en de ganancia?
neta le quedan 4,000 quetzales, ¿sí? Aquí se maneja los gastos personales. No así, por el lado de la sociedad anónima, no se maneja gastos personales. Estamos, ese es esto de las ventajas de las empresas individuales que puede sacar dinero y también puede, ¿sí? Como dice el compañero, ofrecer, ¿sí? Como una cuenta promesa. Dice, yo voy a ofrecer esto, ¿verdad? Y al cabo de cierto tiempo voy a capitalizar esa cuenta promesa. ¿Estamos jóvenes? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cuenta tal? Para mí sería, serían estas cuentas. Activo, pasivo y capital. Si unimos el movimiento de todas estas cuentas, lo llevamos al patrimonial, ¿sí? Activo, pasivo más capital. ¿Recuerdan cuando empecemos a hacer estados financieros? Y me recuerdan, por favor, de la ecuación para cómo es que repercute de tantas contables que al final el resumen es activo, pasivo y capital. Con eso que presenten al dueño de la empresa y explican bien cómo está el tratamiento, es suficiente para que entiendan esa ecuación patrimonial. ¿Estamos? ¿Hay dudas? ¿Alguna observación? No, Lick, ninguna, gracias. Licenciado, muchas gracias. Buenas noches, Lick. Partes Buenas noches, Lick. Yo sí tengo una duda. en que está formada una cuenta. Sí, dígame. Dígame. Cuando dijo en el capital que iban los gastos personales, por ejemplo, en esa cuenta entraría en sí todo lo personal, como por ejemplo las compras en los supermercados, si se van a viaje, se quedan en algún hotel, la comida, o sea, eso incluye toda esta cuenta personales. Al hablar, sí, incluye. Pero ¿para quién? No estoy hablando, digamos, al de la empresa. Estoy hablando del gasto del personal del dueño, del señor Ricardo García. ¿Sí? Generalmente, para lo que él quiera usar. Generalmente le pide a su contador, mira, por favor, regálame 10,000. ¿Para qué? Sí, gracias. ¿Para qué lo va a utilizar? Eso ya no nos compete a nosotros. Si es para abarrotes, para cualquier cosa, eso ya no va dentro de la empresa. ¿Me explico? Eso no va dentro de la empresa de lo que él vaya a gastar de esos 10,000 quetzales. Lo que interesa aquí es llevar... Ok, entonces va, ajá. Sí, Él dígame, ya no tiene que, porque ese es importante. presentar como que un detalle de los que hizo al momento que le dan ese dinero. O sea, le dan el dinero y él llega facturas, nada de eso. Ya. Nada. Él ya no tiene por qué entregar absolutamente nada, porque entonces sería aprovechar doblemente un gasto. Miren, le están dando dinero y encima de eso, aquí está lo que gasté y que repercuta dentro de la empresa. No, porque hay un artículo del impuesto sobre la renta donde dicen que los costos y gastos deducibles, ¿sí? Los costos y gastos deducibles son los que se generan dentro de la empresa. Y estos 10,000 quetzales, si él viene, aquí están las facturas. ¿Será que es del giro habitual del? No. Entonces constituye como un gasto no deducible. Estamos, entonces, al final, lo está aprovechando como un gasto, al final, para efectos tributarios, le está quitando esa parte como gasto no deducible. ¿Me explico? Entonces, aquí le damos 10 quetzales que vea él que lo gastó. Bueno. Entonces, partes en que está formada una cuenta. Dice el nombre de la cuenta. ¿Qué nombre?
Le vamos a poner la cuenta, puede hacer que sea activo, pasivo y capital en sus cuentas específicas, caja y bancos, proveedores o cuenta capital. Ese es el nombre de la cuenta. Pongamos aquí, por favor, el nombre se me ocurre caja, bancos, solo por ponerles un ejemplo. Ese es el nombre de la cuenta. El lado del debe y del lado del haber o la deudor. Deudor o acreedor. Si yo registro una cuenta en el lado del debe, ¿cuáles serían de esos tres componentes del activo, pasivo y capital? ¿Cuáles serían componentes de esas cuentas? Digamos, las cuentas que se registran en el lado del debe o del deudor, imaginemos, por favor, una T gráfica. ¿Sí? Imaginémonos la T gráfica. Y en T gráfica tenemos deudor y acreedor. Debe y haber. Entonces, todas las cuentas que se registran en el lado del debe van a ser de activo. ¿Sí? Todas estas cuentas que le hicimos del 1 al 15 son cuentas deudas. Son cuentas que se registran en la parte del debe. ¿Estamos? Y todas las cuentas que se registran en la parte del haber sería el pasivo y capital. ¿Estamos? Dice, normalmente se representa con una gráfica que le llamamos mayor, con lo que se quiere esquematizar el rayado de un libro mayor o centralizador. Ejemplo, aquí está, mire, EB. En el debe dijimos, aquí está el nombre de la cuenta, aquí está la cuenta, activo, por cobrar, clientes, caja y bancos, vehículos, ese es el nombre de la cuenta. Por la naturaleza de esas cuentas, todas las de activo se registran en el lado del debe. Todas las cuentas de activo se registran en el lado del debe. ¿Qué otras cuentas? Gastos. Todos los gastos se registran en el debe o en el deudor. También dijimos que se registran en el lado del debe. ¿Y qué registran en el lado del haber? Tenemos el pasivo, ¿sí? En su componente genérico, ingresos, capital, pongamos ganancias, ingreso es diferente a una ganancia. ¿Sí? Más adelante vamos a ver. En su componente genérico, así es, se registran. Es decir, el saldo, sí o sí, el saldo de un activo tiene que ser deudor o en el debe. El saldo de un pasivo tiene que ser en el lado del haber o en el lado del acreedor. Nos vamos con los gastos, las pérdidas, igual que los ingresos, las ganancias. Es decir, si hay una ganancia y tu saldo es en el de algo, ¿cuál es la contraparte de la cuenta ganancias? Son las pérdidas. Mira, pérdidas. Si en el periodo contable, entonces anoto la cuenta pérdidas, ¿sí? Y su saldo va a ser en el debe. Si hay ganancias en el periodo contable, pues anoto ese saldo en la haber o del acreedor. Nota de esto, por favor. Pasivo. Es decir, todo el que está aquí, miren, su saldo va a estar en el haber.
el todo el que tenemos aquí en los componentes del capital, que está aquí, a excepción de los gastos, que los gastos son cuentas del deudor, viene a regular la cuenta capital. ¿Me explico? Igual que el activo tiene cuentas reguladoras. ¿Cuáles son las reguladoras del activo? Es decir, las cuentas reguladoras del activo se registran en el lado del haber, sin embargo, viene a regular el activo. ¿Cuáles son esas reguladoras de activo? Depreciaciones acumuladas, Lick, podría ser. Depreciaciones acumuladas. Estamos. ¿Cómo nacen las depreciaciones acumuladas? Nacen depreciación gasto a depreciación acumulada. ¿Sí? Estoy cargando depreciación gasto y estoy abonando en el haber la depreciación acumulada. Sin embargo, en la presentación del estado de situación financiera, tengo vehículos, 100,000, depreciación menos su depreciación acumulada, 25,000, saldo 75,000. Así pasa con el capital. Capital, tengo 500,000 quetzales, pero el dueño de la empresa erogó o sacó gastos personales por 100,000 quetzales, viene a regular esa cuenta capital. Es decir, esta pérdida, este gasto tendría que ser de forma activa en la sección de capital. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es una cuenta reguladora del capital. Por el lado contrario, tenemos cuentas reguladoras de activo. Terminología de la cuenta. Para operar una cuenta se utilizan ciertos términos para designar cada operación. Abrir una cuenta es escribir el nombre de la cuenta en la parte ¿de qué? De la cuenta. Abramos. Es abrir, es cargar. Cargar una cuenta es anotar en el debe de la cuenta. ¿Me explico? Anotemos el cargo de una cuenta en el debe. Cuentas por cobrar. ¿Dónde registro esa cuenta por cobrar? En el debe, ¿sí? Porque es un activo. Abonar una cuenta es anotar en el haber de la cuenta. Aquí voy, abonemos la cuenta. Entonces aquí, esta parte, entonces vamos a denominarle debe, deudor, cargo, y aquí haber, acreedor y abono. ¿Estamos? Cuando nos refiramos a cada cuenta, ya sé que voy a registrar en el lado del debe de la cuenta. Abonemos, voy a registrar en el lado de la cuenta, ¿verdad? Ya sé que va a ser la obligación que va a tener la empresa. Saldo es la diferencia entre la suma del debe y del haber. El saldo puede ser deudor cuando la suma del debe es mayor al activo. Es mayor. Activo, costos y gastos y pérdidas. Aquí está, miren. Activo, costos, me faltó costos. Activo, costos. Pongamos aquí gastos. Entonces, la cuenta o el saldo es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. El saldo puede ser deudor cuando la suma del debe es mayor, activo, costos y gastos. Acreedor cuando la suma del haber es mayor. Cuentas reguladoras de activo. Nulo o neutro cuando la suma de ambos lados son iguales. ¿Estamos? Entonces, hagamos un pequeño ejercicio.
hagamos un movimiento de la cuenta caja y banco, como cuentas de ingresos y como cuentas de egresos. Caja y obtenemos el saldo. ¿Por qué voy a ingresar? ¿Por qué voy a dar una cuenta? Pongamos aquí, dentro de la cuenta, bueno, ¿por qué voy a cargar una cuenta caja y banco? Si yo... Cuando pago una cuenta por... Ahí estamos. Cuando una cuenta cobrar. Cuando vemos al contado. Vendemos al contado. Vale, ok. Entonces estamos cargando cargo de la cuenta caja y bancos. ¿Y de qué forma voy a egresar ese dinero? Aquí está ingresando, es un cargo, es un ingreso. ¿De qué forma voy a... Cuando a proveedores. Ahí está. Cuando hacemos una al contado. Compré al contado 5 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos? Es un abono. Abonemos la cuenta caja. ¿Sí? ¿Por qué otro motivo voy a pagar? Voy a egresar efectivo. Nóminas. Pago de nóminas. Pongamos otros 5,000 quetzales. ¿Sí? Saldemos cuentas. Saldar cuentas es la sumatoria del cargo menos la sumatoria de abono para determinar qué saldo es lo que me genera al final de rendimientos contables. ¿Qué saldo tengo? Tengo un saldo. ¿Cuánto? Dice es la sumatoria del cargo menos la sumatoria del abono. Entonces aquí, ¿qué saldo obtengo? 15,000. 15,000 quetzales. ¿Qué saldo tiene? ¿Deudor o acreedor? Deudor. Saldo deudor. Es decir, ¿se dan cuenta? 15,000 quetzales. El saldo de esta cuenta, la naturaleza de esta cuenta, su saldo siempre va a ser deudor. ¿Sí? Siempre va a ser deudor. Todo lo contrario, algo está mal. Si yo tengo, pongamos aquí, tengo 25,000 quetzales. ¿Qué saldo tengo? ¿Qué saldo tengo aquí? Del movimiento del cargo, con esos movimientos del abono. Aquí tengo el quetzales. Y tengo un saldo de 15,000. ¿Está bien este saldo? Aquí sería de menos 15,000 quetzales. ¿Es factible eso? Es decir, que yo pagué más de lo que tenía en el banco. Entonces, no puede ser que el saldo de una cuenta, cuando su naturaleza es eminentemente deudor, me sale con un saldo negativo. Porque aquí lo que me dice es que yo pagué más, pagué 30 cuando tenía únicamente en la cuenta y bancos 15,000 quetzales. Entonces me da un saldo negativo de 15,000 quetzales. ¿Es factible ese movimiento? No, pues contra la naturaleza de la cuenta y no tenía la disponibilidad para hacer esos gastos. La contabilidad, jóvenes, es pura lógica. Por eso es que aplicamos la lógica contable. Personalicemos. ¿Qué dice? Bueno, yo tengo 15,000 quetzales. Y debo o pagué 30,000 quetzales. ¿Es factible eso? No es factible. No es factible porque ¿de dónde voy a sacar más plata si solamente tenía 15,000? Entonces, algo está pasando aquí. Entonces, contablemente fue un error
que nosotros cometemos, ¿verdad? En lugar de poner solo 5,000, le pusimos 25,000. Entonces aquí ya estamos satisfechos que el saldo de esta cuenta naturaleza es eminentemente deudora. ¿Está? Ahora veamos una cuenta de pasivo. Veamos una cuenta de pasivo. A ver cuál es el comportamiento de la cuenta de pasivo. Bueno, ¿quién quieren figurar aquí como cuenta de pasivo? Proveedores. Proveedores. Proveedores, ok. ¿Cómo se genera la cuenta proveedores? Cuando compramos al crédito, que nos dan mercaderías al crédito, los proveedores. Es decir, entonces yo tengo proveedores por 5,000 quetzales. Yo compré 5,000 quetzales, ¿sí? E hice otra compra, pongamos 11,000 quetzales. Tengo una deuda de 20 quetzales. De esa deuda, ¿cuánto voy a pagar? Hagamos 2 movimientos de pago. ¿Cuánto quieren pagar? 8. Pongamos 8,000 quetzales. Pagué 8,000 quetzales de la deuda que tengo de 20,000 quetzales. Bueno, vendí otra parte de la mercadería, pues quiero salir de mi deuda. ¿Cuánto voy a en un segundo pago? Digamos, 10,000 quetzales. De la deuda que tengo, yo pagué 18 quetzales. ¿Cuánto me queda por pagar? Queda de deuda. Yo pagué 18, me queda de deuda. Me queda un C, 2,000 quetzales. Y miren, será que me quede 2,000 en la para acreedor. ¿Ese saldo? Sí, por la naturaleza de la cuenta es un pago, ¿sí? Y todavía tengo 2,000 quetzales por pagar. Entonces, ahí nace la naturaleza de la cuenta. ¿Me explico, jóvenes? No puedo tener aquí, supongamos, puedo tener aquí 20,000 quetzales que yo he pagado, porque estos son los pagos que efectué, haya pagado 28,000 y solamente debo 20,000 quetzales. Esto quiere decir, si así sucede, esto quiere decir que yo le pagué más al proveedor 8,000 quetzales de lo que yo le debía. Esa es la lógica que yo, ¿verdad? Entonces, pero aquí no es cierto, aquí solo pagué 10,000 quetzales y tengo un saldo de 2,000 pendientes de... ¿Me explico, jóvenes? Ese es el movimiento deudor o acreedor de una cuenta de activo como una cuenta de pasivo. Y así también las cuentas de gastos o capital. ¿Me explico? Entonces, ya salimos de esta parte. Cargar una cuenta, estamos cargando la cuenta. Es anotar en el debe de la cuenta. Cargar es anotar en el debe de la cuenta. Abonar una cuenta es anotar en el haber de la cuenta o en el deudor. Saldo es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. ¿Estamos? Es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. La sumatoria del haber, aquí hay 10,000 quetzales del cargo, hay 5,000 quetzales, pero pagué 10,000, me queda un saldo deudor de 15 quetzales. De igual forma, tenemos el saldo puede ser deudor, tal como lo tenemos aquí, cuando la suma del debe es mayor, ¿sí?, a la suma del haber. Activo, costos y gastos. Miren, cabal lo que estamos haciendo aquí. Luego tenemos
el saldo acreedor, cuando la suma del haber es mayor a la suma del debe. Miren, la suma del haber, aquí tengo 25.000 menos 18.000, perdón, sí, 20.000 menos 18.000, me queda un saldo de 2.000 quetzales. Esto es lo que dice esta del acreedor. ¿Estamos? Nulo o neutro. La suma de ambos son iguales. Es decir, si aquí tengo una deuda de 20.000 quetzales y yo pago 10.000 en la primera unidad y otros 10.000, ¿cuánto me queda de saldo? ¿Será que tengo deuda todavía al pagar 20 quetzales y tengo una deuda de 20.000? No, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto, saldo neutro o nulo. Todo lo que adquirí, las obligaciones que adquirí, lo solventé en su momento oportuno, consiguiente tengo saldo cero, ya no tengo ninguna. De igual forma pasaría con esto, si los clientes pagan, pues ya tendría cero o saldo nulo, tal como dice la teoría. Es cuando la suma de ambos lados son iguales. Estamos, la suma de ambos lados, 20.000 y 20.000, efecto cero. ¿Estamos? Saldar una cuenta es colocar el saldo en la columna que ha sumado menos, que los dos sumen iguales. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Aquí saldamos una cuenta, ¿verdad? Y me dio un efecto 15.000 de 15.000 quetzales. Cerrar una cuenta es dos líneas horizontales debajo de los totales iguales. Reabrir cuenta es trasladar el saldo a la columna que corresponde. ¿Estamos? Aquí tenemos un mayor. Por ejemplo, tenemos el de la caja y bancos de determinado mes. Saldo anterior, dice, al hablar de saldo anterior, como hacemos un corte mensual, supongamos que al 31 de diciembre de 2020 tenemos un saldo de 200 quetzales. ¿Sí? Son depósitos monetarios por 150 el día 5 de enero, depósitos monetarios el 15 de enero por 100.000 y otro depósito monetario por 260 quetzales el 27 de enero para un total de 35.000 quetzales. Luego viene el dueño de la empresa. El día 5 tiró, según cheque número 1, 75 quetzales. El día 8 retiró, según cheque número 2, 50 quetzales. Y el 20 de enero retiró, según cheque número 100 quetzales. Estamos. La sumatoria del haber 225.000 versus la sumatoria de 735. Tengo un saldo de 510 quetzales. ¿Estamos? Entonces, donde saldamos la cuenta. Ahí decimos, tenemos un saldo de 510 para el siguiente mes. Y hacemos el movimiento del siguiente mes. Y así es el círculo que tiene que tener ese movimiento de cada una de las cuentas que componen el sistema de la empresa. Estamos, está fácil. Si es un acreedor o es un proveedor, pues el mismo comportamiento sería en cuanto a la determinación del saldo. El saldo se encuentra restando la suma del haber. Aquí está. La sumatoria del debe es de 735 y la sumatoria del haber 225, que serían estos. 225 quetzales. Para un saldo de 510 quetzales, que es un saldo deudor. Aplicación de los términos debe y haber, cargo y abono. Una otra forma ya lo tocamos. Aquí vamos a darle la parte teórica, que es lo que dice de debe y haber, cargo y abono. Su empleo se relaciona con las operaciones realizadas entre personas o entidades y su aplicación es el siguiente.
Cualquier operación anotada en el débito de una cuenta recibe el nombre de cargo o abono. Y cualquier operación anotada en el haber de una cuenta recibe el nombre de abono o crédito. Entonces aquí está cargo, débito, perdón, aquí es débito, cargo o débito. Aquí es cargo o débito y es abono o crédito. Estamos, entonces, debitemos una cuenta, sabemos qué hacer. Acreditemos una cuenta, sabemos dónde que registrar esa cuenta. Carguemos la cuenta, abonemos la cuenta, ya sabemos. Esos son términos muy importantes que tienen que saber jóvenes a la hora de empezar operaciones contables. Bueno, carguemos la cuenta. Sabemos que es un cargo, es muy difícil que hacer contabilidad. Debitemos, abonemos, acreditemos. El saldo es deudor, saldo es acreedor, ¿sí? Todos esos términos tenemos que dejarlo de una forma al 100% para poder entender en cuanto a los términos que utilicemos en las operaciones contables. 2. Al comparar la total de los cargos efectuados en el debe de la cuenta contra la suma total de los abonos efectuados en el haber de la cuenta, se determina la naturaleza rigiendo para ello lo siguiente. Aquí ya estamos hablando de la naturaleza de la cuenta. Por su naturaleza, una cuenta de activo es deudora, una cuenta de pasivo acreedora, igual que el capital. Entonces, todas las de activo, costos, gastos, pérdidas son deudoras, porque la sumatoria de los será mayor que la sumatoria de los. Por favor, esto sí es importantísimo que tengamos presente aquí. Todas las cuentas de activos, costos, gastos son deudoras, porque la suma de los cargos será mayor que la sumatoria de los abonos. ¿Estamos? Ya vamos llegando. El jueves tenemos que terminar por lo menos la unidad 5, jóvenes, y así el viernes empezamos con tengo hasta la unidad 4, entonces la unidad es la parte práctica. Bueno, entonces me quedo aquí.